Siempre me han gustado las tormentas eléctricas desde que era niño y a mi hijo de 6 años también. Cada vez que hay una tormenta, mi hijo y yo nos sentamos en el patio trasero a mirar y a escuchar la tormenta. Cabe destacar que esto fue en una calurosa noche de agosto en Florida. Tan pronto como escuchamos el primer golpe del relámpago de la sala de mi hijo, saltó y dijo: «Vamos a sentarnos afuera». Lo seguí afuera y vimos que la puerta trasera de la glorieta estaba bastante mojada, porque la lluvia estaba bien fuerte. Por suerte, tengo una buena configuración debajo de mi patio trasero. El senador tiene un minibar, unos sofás, un televisor e incluso un mini brasero. Como lo haríamos normalmente, encendí el fuego, mi hijo la TV y luego acabamos acostándonos atrás y estábamos relajados escuchando el sonido de la lluvia torrencial y los truenos constantes. Poco a poco, los truenos se harían más y más fuerte. Mientras nos sentábamos allí, el tiempo, entre los destellos de los relámpagos y las grietas del trueno, se hacía más y más fuerte. La tormenta se acercaba y los relámpagos, se estaban poniendo tan brillantes e iluminaban todo el patio trasero, que es grande y cuenta con una cubierta de madera de 2 bordes. Después del mayor destello del relámpago, mi hijo chilló y señaló hacia el patio trasero. Me dijo que vio a alguien parado en el patio trasero. Me puse de pie y caminé hasta el borde del kiosco y no podía ver nada en la oscuridad. Así que estaba esperando otro destello de relámpago para que al menos iluminara. Los siguientes relámpagos fueron demasiado pequeños para ver completamente en el patio, pero cuando el próximo destello cayó, vi lo que mi hijo quería decir. De hecho, había alguien que estaba en mi patio trasero por el jardín. Le dije a mi hijo que se apresurara a entrar y encendiera las luces del patio trasero. Lo hizo sin preguntar, y me quedé en el lugar esperando. Unos 10 segundos después, todo el patio trasero estaban encendidos. Todas las luces. Pero no vi a la persona. No estaba allí. Solo estaba yo. Esperé por más relámpagos para tal vez ayudar, pero incluso con el relámpago no vi. Ellos ya se habían ido, él o ella o lo que sea. No sabía nada. Todo lo que sabía era que había alguien caminando por mi patio y eso no se siente bien. Entonces entré a la casa y cerré todo. Las puertas, todo, pero mantuve las luces del patio trasero encendidas. Incluso encendí las luces del patio delantero y no se lo quise decir a mi esposa. De igual forma, mi hijo ya lo había hecho de todos modos, así que ella estaba muy preocupada y preguntando si debería llamar a la policía. Así que le mentí y le dije que vi a la persona abandonar el lugar. Ella preguntó si era un hombre o una mujer, a lo que respondí que posiblemente era una mujer. Por el resto de la noche, los 3 vimos una película en la sala de estar con la tormenta muy fuerte. Eventualmente ya era la hora de acostar a mi hijo, así que mi esposa lo arropó y luego volvió a la sala, y empezamos a ver algo más. Todavía se escuchaban los truenos afuera. Eventualmente volví a la guarida para apagar las luces exteriores delanteras y del patio interior. Cuando subí a la sala, mi hijo estaba parado en la puerta de su dormitorio, asustado, diciendo que hay alguien en su ventana. Mi esposa y yo nos miramos. Así que lo alejé de su puerta y luego me paré en la puerta mirando a la ventana, esperando el relámpago. Cuando cayó el rayo, no había nadie en su ventana, pero le creí. Alguien estaba ahí afuera. Le dije a mi esposa y a mi hijo que se queden adentro mientras yo salgo, aunque mi mujer no quería hacer eso. Yo agarré un bate de béisbol del armario y salí furioso bajo la lluvia después de volver a encender todas las luces. Empecé en el frente de la casa, entonces me abrí paso hacia un lado y luego hacia atrás. Miré debajo de la mesa de la glorieta, debajo de la cubierta, y cuando pensé que el patio trasero estaba iluminado, el último lado que estaba sin luz era el derecho de la casa. Así que comencé a caminar hacia el lado de la casa e instantáneamente vi a una persona con una capucha. Pero solo vi la mitad de su cara. Su cabeza estaba mirando alrededor de la esquina de la casa. La mayoría de su rostro y todo su cuerpo estaba escondido detrás de la pared. Si tuviera que adivinar, diría que se pareciera más a un hombre. Pero también corría en esa dirección con un bate. La persona desapareció detrás de la esquina. Cuando pasé esa esquina, ellos se habían ido. Incluso con todas las luces encendidas, no vi a nadie allí. Volví adentro y les dije a los 2 que estábamos bien, que yo perseguía al hombre lejos, pero a mi esposa no le gustó escuchar eso, de que era un hombre. Me aseguré de cerrar todas las persianas en la casa
ahora que por suerte no estábamos preocupados de nuevo por ese hombre. Mi hijo durmió en nuestra cama con nosotros esa noche, solo porque estaba tan asustado, y entiendo por qué lo vi. Pero yo solo puedo imaginarme lo hiriente que fue ver a un hombre parado en su ventana con tan solo 6 años. La ciudad en la que vivo casi nunca llueve, así que cuando lo hace es una cosa bastante emocionante. A los niños les gusta salir y jugar a los agricultores, ya que están agradecidos de que los cultivos prosperarán. La última vez que hubo una gran tormenta, mis amigos y yo estuvimos todos jugando a un juego juntos, aunque yo no recuerdo cuál era. Sabía que la tormenta eléctrica estaba llegando cuando el primer trueno era grande. Cuando lo escuché, pensé que era un disparo o fuegos artificiales. Entonces vi el relámpago fuera de mi ventana y salté de mi cama para ver la tormenta formándose. Lo que vi fue mucho más inquietante. Al otro lado de la calle de mí, había un hombre que vestía una sudadera con capucha gris y unos jeans, y parecía bastante alto, aunque no era demasiado musculoso. Él solo estaba parado allí. No sabría decir si me estaba mirando o no, como su rostro estaba oscurecido. Luego empezó a caminar por la calle. Me sentí aliviado, pero un poco paranoico. Volví al juego con mis amigos y seguimos jugando unos 15 minutos. Más tarde, la tormenta había completamente comenzado. Les dije a los 4 que me iba a ir a ver la tormenta y volvería en un rato. Salí al frente y me paré debajo del porche, viendo cómo el relámpago brilló y la lluvia caía sobre el suelo en un ritmo relajante. Luego miré a la calle abajo a mi izquierda y ahí estaba el hombre parado en la esquina de la calle. Estaba un poco asustado, pero aún tenía mi cabeza tratando de razonar. Esto es poco común. Que la gente del pueblo se destaque en la lluvia es una ocurrencia rara. Después, todo así que le presté poca atención. Después de unos 5 minutos más, decidí volver adentro. Cuando abrí la puerta me giré hacia donde el hombre y se había puesto de pie. Ahora se había ido. La escena estaba por ponerse más espeluznante. Caminé adentro donde uno de mis hermanitos estaba bailando la canción de un Bubble Guppy. Mis otros 2 hermanos estaban en sus habitaciones haciendo quién sabe. Volví a mi habitación, pero en lugar de jugar el juego de nuevo decidí ir a hacer otra cosa, aunque no sabía qué hacer. Entonces escuché un zumbido demasiado familiar de mi teléfono, cuando recibí un mensaje de texto. Lo recogí y abrí el Messenger. Era un número desconocido. Me habían mandado 2 textos. El primero decía, ¿lo has olvidado? Y el siguiente decía, sé que no lo hiciste. Mis primeros pensamientos fueron el hombre que yo había visto afuera, pero luego pensé en cuán escasas eran esas posibilidades. ¿Cómo habría conseguido mi número? ¿Por qué? ¿Me apuntaría porque lo fuera? Pensé que mis amigos estaban tirando una broma y decidí comprobar. Fui al chat grupal y pregunté si alguien me había estado enviando mensajes de textos de broma, y todos juraron que no. Era difícil decir si el texto era mentira, así que decidí creerles y fui a mirar la tele. En algún momento había pasado un rato exactamente, y no recuerdo cuándo. De repente, se escuchó el timbre en la puerta y era demasiado tarde para visitantes. ¿Quién podría ser? Tal vez el servicio postal. Revisé la hora en mi teléfono. Eran las 12:19. Definitivamente era demasiado tarde para los visitantes. Miré a través de mis persianas en un esfuerzo para ver quién era, pero no pude ver porque la lluvia caía tan fuerte que era como un manto de niebla que estaba por todas partes. Entonces sonó uno de los truenos de los cañonazos. Mi cabeza se estrelló contra la ventana, haciendo un sonido sordo. Había movimiento junto a la puerta. Era una persona corriendo. Solo podía suponer que era el hombre de más temprano, ¿no? Sabía que era el hombre de antes. ¿Cómo es posible que estos eventos nos sumen todos? Quería llamar a la policía, pero no tenía prueba de que el hombre había estado allí, sin dejar rastro. Decidí intentar dormir a las 3 a.m. Un trueno me despertó, entonces me congelé y luego me relajé un poco, cuando sonó otro fuerte estruendo. Pero esto no era un trueno. Este vino de mi ventana. No sabía qué hacer. No podía dejar la curiosidad. Quien sea que haya estado ahí sabe que estaba despierto. Decidí simplemente echar un vistazo a través de mis persianas. Lo que vi a continuación fue probablemente lo más aterrador que he visto. Era el hombre con las manos apretadas contra la ventana. Asumo que me estaba mirando de la forma más aterradora.
Su boca, sus ojos eran principalmente cubiertos de sombras, pero había suficiente luz para ver su boca y era sonriente. Era una gran sonrisa maníaca, y ni siquiera sabía que era posible para un humano hacer eso. Luego se puso de pie y se fue así. Caminó hacia la noche lluviosa de la cual él vino. Me senté despierto en mi silla, pero supongo que se quedó dormido en algún lugar a lo largo del camino. Cuando me despertaba estaba confundido en cuanto a por qué estaba en mi silla, y me acordé de la noche anterior y los eventos. Entonces subí las persianas. Había una cosa que pude ver. Fue un pequeño trozo de papel pegado a mi ventana. En ella había 3 palabras que tienen ahora hechizado mis sueños. Decía, ¿te has olvidado? Afortunadamente no he tenido más experiencias con el hombre y espero no volver a hacerlo. Fue una noche que estaba trabajando hasta tarde y el clima afuera era horrible, y yo solo estaba por dejar mi trabajo para ir a casa. Eran cerca de las 12 a.m. durante una tormenta. Solía conducir un Ford Fusion 2005, un pequeño coche que no es ideal para el mal tiempo y caminos que estaban en mi ruta habitual a la casa. La lluvia era tan fuerte que incluso teniendo los limpiaparabrisas en la configuración más alta no ayudó mucho. Apenas podía ver que iba a 40 millas por hora en unas 55 millas por hora de carretera. Así de malo fue que no había otros autos a mi alrededor, y cuando menos lo esperaba, a través del agua que se acumulaba demasiado rápido para mi limpiaparabrisas para manejar, bloqueaba parcialmente mi punto de vista. Vi a alguien vestido de blanco corriendo a través de la carretera de un lado del bosque. Los vi y ya era muy tarde, así que tuve que pisar los frenos y desviarme para evitar golpearlos. Me desvié y perdí el control en la hierba. Antes de estrellarme de frente contra un árbol, el airbag se desplegó y todo mi cuerpo se sacudió hacia adelante. No pude incluso creer lo que acababa de suceder al principio. Yo estaba en shock. Supe de inmediato que mi auto estaba destrozado, pero cuando lentamente comencé a aceptar lo que simplemente sucedió y comencé a mirar alrededor de mi auto, la persona que acababa de correr cruzando la calle estaba actualmente en medio de una carretera tranquila, sin edificios cercanos por millas y sin autos para ser vistos. No debería haber nadie caminando por aquí, especialmente en este tiempo tan tarde. Era una noche de trabajo y extremadamente tarde, así que estaba nervioso. Sé que nadie contestaría. A la primera llamada que hice fue a mi hermano, que no contestó después de varios intentos. Definitivamente estaba dormido. Probé con mi hermana a continuación, con iguales resultados. No quería tener que involucrar tampoco a mis padres en esto, pero no había otra opción. Así que llamé a mi papá a su casa, el teléfono que seguramente lo despertaría. Contestó y yo le expliqué la situación. Le dije que necesitaba ayuda y no sabía qué número llamar, así que me dio el número de la empresa de asistencia en carretera para llamarlos. Mi papá dijo que se vestiría y conduciría a donde yo estaba. Su casa estaba como a 10 o 15 minutos de distancia. Me quedé en el auto mirando nerviosamente alrededor de cada ventana, aunque no veía mucho debido a la fuerte lluvia. Realmente estaba tan asustado que estaba a punto de mearme en los pantalones, sabiendo que alguien estaba afuera sin saber si venía mi coche. Llamé a la empresa de asistencia en carretera y estaban mandando un remolque de inmediato. Pasaron unos 10 minutos desde que llamé a mi papá y le envió un mensaje de texto. ¿Estás en camino? ¿Te envió un mensaje de texto? Estaba asustado. Aunque estoy seguro de que el coche chocado contra un árbol ayudaría para encontrarme, giré a mi derecha como si instintivamente sabía que alguien estaba allí, y salté de mi asiento. Grité y sentí como la parte superior de mis pulmones, y como si el corazón se me saliera del cuerpo. Estaba un hombre vestido de blanco mirándome en el coche, con la boca abierta y sus ojos entrecerrados. Luego puso sus manos en el vidrio y comenzó a frotar las ventanas. No sabía lo que estaba haciendo, pero yo le grité para que se fuera. Entonces comenzó a intentar abrir la puerta de la cerradura, y cuando no se abrió, empezó a golpear con sus puños el cristal. Hizo todo esto con la boca abierta en esa extraña forma. Yo no sabía qué hacer, así que llamé a mi papá otra vez. Él contestó y lloré en el teléfono diciéndole que había un hombre extraño, tratando de entrar a mi auto. Mi papá gritó al teléfono y dijo que no abriera las puertas y que ya casi llegaba. Se quedó en la línea conmigo, mientras que el hombre afuera comenzó a golpear la ventana con su codo, haciéndome gritar. Mi papá entró en pánico en el teléfono.
Sorprendentemente, el vidrio no se rompió y, como si mis oraciones fueran contestadas, vi los faros que se acercaban desde abajo del camino y se detiene detrás de mi auto. El hombre afuera miró al otro auto. Era el de mi papá. Entonces mi papá salió de su coche y se cargó contra este asqueroso. El hombre trató de huir por el bosque, pero mi papá lo derribó y juro que golpeó su cara. Su rostro había sido completamente cubierto de sangre. Mi papá sostuvo al hombre hacia abajo mientras yo llamaba a la policía. El conductor de la grúa llegó a la escena primero y por supuesto estaba conmocionado por el insólito escenario. Él apenas acababa de llegar. Luego la policía apareció poco después de esto y fue el sentimiento más satisfactorio. Ver a ese hombre arrestado no solo fue acusado penalmente, sino que presentamos cargos por los daños a mi auto. Su nombre es Marcus Green. No me presenté a la corte. Mi padre y nuestro abogado no querían ver a ese hombre nunca más. La cara inquietante que estaba haciendo a lo largo, con verlo golpear mi auto para romperlo, es algo que se quedará conmigo por mucho tiempo. Si te ha gustado el video, dale un buen like y suscríbete al canal. Mientras tanto, espero que puedas dormir bien esta noche. Hasta la próxima.